El capítulo de continuidad, sí, lo que vamos a definir nosotros es la forma precisa de definir, la forma precisa de decir cuándo una función es continua y cuándo no es continua desde el punto de vista matemático. Desde el punto de vista intuitivo es bastante sencillo. Yo tengo una función, y esta función, digamos que quiero que pase por este punto y pase por este punto. Entonces la función entre el punto A y el punto B será continua. Uno le suele decir, el profesor de secundaria suele decirle al alumno que es continua si la puede dibujar sin levantar la lapicera. Ese es el concepto más intuitivo que podemos dar. Si nosotros queremos trazar una curva desde el punto A desde el primer punto azul hasta el segundo punto azul, nada me impide que esta curva no sea esta. ¿Sí? Es decir, que tenga una interrupción en su gráfico desde el punto 1 hasta el punto 2. Bueno, esta curva sería discontinua, tendría una discontinuidad. Y esta curva sería continua, tendría continuidad. Eso es intuitivamente lo que vamos a definir. Ahora bien, para llevar esto a una definición precisa, vamos a empezar por definir continuidad en un punto. Es decir, la continuidad se analiza desde el dominio punto a punto del dominio, valor a valor del dominio. Esta es una definición abreviada, la que está puesta acá, pero para los ejercicios a mí me parece que es mejor hacerlo en tres partes. ¿Sí? La continuidad en un punto, dividirla en tres axiomas. El primer axioma dirá que una función en un punto, digamos x igual x0, será continua si, primero, existe f en x0. Es decir, yo tengo una función, tengo definida una función cualquiera, y lo primero que tiene que ocurrir es que tiene que existir la función en el punto. Tengo que poder sacar el valor de la función en el punto en el cual yo estoy estudiando la continuidad. Dicho de otra manera, el punto tiene que estar en el dominio. Esta cuenta tiene que poderse resolver. El segundo axioma es que exista el límite en el punto, cuando x tiende a x0, de esa función, que exista. Y para esto vamos a tener que recordar la teoría de la unidad número 1, que dice que un límite existe en un punto si existen los laterales, es decir, si los laterales son finitos y además coinciden. O sea, este axioma 2 a su vez tiene tres condiciones, ¿no? Que exista el lateral por derecha, que exista el lateral por izquierda y que den lo mismo. Ese sería el segundo axioma de la continuidad. Y el tercero es que precisamente la función en el punto y el límite en el punto den igual, que es lo que está abreviado acá. ¿Sí? Es decir, pedirle al límite en el punto que sea igual a la función está abreviado pidiéndole a lo primero que exista y a lo segundo que exista. ¿Sí? Porque si no puede existir una igualdad entre dos cosas si una de ellas no existe. ¿Sí? Algo no puede ser igual a nada, algo que no existe. Entonces debe existir la función del punto, debe existir el límite del punto y deben ser iguales. Esas serían los tres axiomas de continuidad en un punto. Entonces, dado un ejercicio, si a mí me pidiese analizar la continuidad en un valor, tendría que testearle estos tres axiomas. Tendría que calcular la función del punto, revisar que exista, tendría que calcular el límite, cuando x tiende a ese valor, y revisar que ese límite exista, y por último revisar que me hayan dado igual la función y el límite. Ahora vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, ¿no? Esto seguramente vamos a tomar alguno de la guía. Bueno, esto que yo acabo de escribir en azul es lo que está expresado acá abajo como observación sobre la definición. Fíjense que está puesto en los tres axiomas que yo marqué. Que la función esté definida, es decir, que exista esta cuenta, que el límite exista, es decir, que coincidan los laterales y den un valor existente, no infinito, y que la función de L, o sea, que la función de lo mismo que el límite.
página acá. Muy bien. Propiedad de las funciones continuas en un punto, dice, fíjense que la definición que yo les acabo de dar es que una función, para ser continua, o para analizar la continuidad al menos, tiene que ser en un punto. Si es continua en un valor de su dominio. Por ahora no definimos en un conjunto, ahora lo vamos a hacer, fíjense que es el título que está acá abajo, pero tiene que ser continua en un punto. ¿Está bien? Entonces, una función que es continua en un valor, dice la propiedad, existe un entorno del mismo donde la función está acotada. Esto es una de las propiedades de los límites. Como la definición de continuidad existe la existencia del límite, que es esto que está acá marcado, esto, ¿sí? Exige la existencia del límite en un punto. Si el límite de una función en un punto existe, hay una propiedad de los límites que dice que existe un entorno donde esa función está acotada. Bueno, esto es simplemente trasladar esta propiedad de la existencia del límite hacia la función. Nosotros la habíamos enunciado de si una función tiene límite en un punto, entonces existe un entorno del valor donde la función está acotada. Bueno, esto sigue valiendo para una continuidad. La continuidad es un límite. Lo reformulo porque me parece que no fue claro. Vamos de vuelta. Había una propiedad que decía que si una función en un valor tiene límite, entonces en un entorno ese valor está acotada. Es una propiedad de la unidad número 1. Ahora, ¿cómo se puede heredar hacia la continuidad esta propiedad? Bueno, podríamos decir que una función que es continua en un valor, existe un entorno de ese valor donde la función está acotada. ¿Por qué? Porque la continuidad implica la existencia del límite. Bien, ¿cómo decimos una función es continua en un intervalo? Vamos a suponer que yo trazo un intervalo del dominio de la función, desde el valor A hasta el valor B, ¿sí? Como yo les había puesto en el ejemplito recién los dos puntos en azul. ¿Cómo sé si una función es continua desde A hasta B? Bueno, para ser continua desde A hasta B, tiene que ser continua en todos los valores que hay entre A y B. A ver, que se me habilita un chat. Profe, no sé de qué me estás hablando, espérame que termino la explicación y retomamos el espacio de consultas. ¿Sí? Yo no lo terminé, recién llegué a hacer todo el punto 1. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, decía, la continuidad en un conjunto o en un intervalo, en este caso vendría a ser más o menos lo mismo, para ser continuo desde A hasta B tiene que ser continuo en todos los valores comprendidos entre A y B. Por ejemplo, si una función tuviese un punto acá, un x0 acá, comprendido entre A y B, donde la función no fuese continua, ¿sí? Donde no es continua decimos que la función es discontinua, con una creatividad asombrosa. Si la función fuese discontinua en x0, entonces no sería continua desde A hasta B, porque presentaría una discontinuidad en x0. Ahora, si yo marco un valor acá, y este valor lo llamo C, ¿sería la función continua desde A hasta C? Bueno, sí, porque la discontinuidad no está entre A y C. ¿Sería continua entre C y B? Bueno, no, porque la discontinuidad está comprendida entre C y B. Esa es la forma de analizar la continuidad en un intervalo o la continuidad en un conjunto. Es simplemente pedirle a todos los puntos que están comprendidos dentro del intervalo que sean todos continuos. Una de las cosas que a nosotros nos va a interesar de las discontinuidades es su clasificación. ¿Sí? Si yo digo que una función es discontinua, me va a interesar decir qué tipo de discontinuidad tiene, porque tiene diferentes comportamientos la función según la discontinuidad. O sea, hay diferentes tipos de discontinuidad, lo voy a decir así. Entonces vamos a primero separar este bloque de estudio en tres bloques. ¿Sí? El primero es el menos interesante, el segundo bloque y el tercer bloque. El primer bloque es aquellos casos donde la función sea continua, es decir, donde se cumplen todos los tres axiomas de la definición. Y los otros dos son dos tipos de discontinuidades que se pueden llegar a presentar. Esas dos discontinuidades admiten diferentes nombres. El nombre más común es la discontinuidad evitable, que es un tipo de discontinuidad. Lo voy a abreviar acá después.
más abajo está desarrollada un poquito mejor, la discontinuidad evitable, y la discontinuidad esencial. La discontinuidad esencial. Lo que va a clasificar una discontinuidad en evitable o esencial, es decir, lo que a nosotros nos va a interesar mucho saber para ver si una discontinuidad es evitable o es esencial, es el segundo axioma. El segundo axioma de la definición es el que habla del límite, ¿sí? Si una función es discontinua, pero existe el límite, entonces se llama evitable. Ahora, si es discontinua y el límite no existe, entonces es esencial. Repito, si es una discontinuidad, o sea, yo ya sé que la función es discontinua. La función puede ser discontinua porque no se cumplan cualquiera de los tres axiomas que nosotros vimos. Lo que nos interesa saber es si es discontinua porque no existe el límite o existe el límite pero igual es discontinua. ¿Sí? Es una discontinuidad esencial o una discontinuidad evitable. Y a su vez, las discontinuidades esenciales se pueden separar en dos tipos de discontinuidades. Hay dos tipos de discontinuidades esenciales, que dependen de cuál es el motivo por el cual el límite no existe. ¿Sí? Si no existe el límite y la discontinuidad es esencial, hay que ver por qué el límite no existe. Puede ocurrir que el límite no exista porque el lateral por derecha, a ver, x0 que le había puesto, sea diferente, lateral por derecha, sea diferente del lateral por izquierda, lo voy a escribir así, es decir que, por ejemplo, el límite lateral por derecha me da 4 y por izquierda me da 5, entonces el límite no existe. ¿Pero qué está ocurriendo? Existe el lateral por derecha y existe el lateral por izquierda. El problema es que dan diferentes. Entonces, en este caso, la discontinuidad se dice esencial de salto finito o con salto finito. Se llama salto a la distancia que va desde el resultado del límite lateral por derecha al resultado del límite lateral por izquierda. Entonces, si por ejemplo el lateral por derecha me da 4 y por izquierda me da 5, esa distancia es 1. Ese 1 es el salto finito que tiene. Finito en contraposición de infinito, ¿no? Que es el otro tipo de discontinuidad esencial. Es la discontinuidad con salto infinito o de salto infinito. ¿Qué tiene que ocurrir entonces para que la discontinuidad sea esencial de salto infinito? Bueno, que el límite me dé como resultado infinito. No le estoy poniendo el signo acá porque me puede dar por derecha más infinito y por izquierda también, o por derecha menos infinito y por izquierda más infinito, o cualquier combinación que ustedes le quieran dar. Con que cualquiera de los dos límites laterales me dé infinito, entonces ya la discontinuidad va a ser esencial de salto infinito. Bueno, esta clasificación que yo les puse acá está separada acá en los diferentes casos, ¿sí? ¿Qué pasa si el límite de la función no existe, me plantea? Bueno, si no existe, entonces estamos en el caso de la discontinuidad esencial. Un caso de estos podría ser este ejemplo que está planteado, que es la función 1 sobre x. El límite lateral por derecha da más infinito, el límite lateral por izquierda da menos infinito, y si yo voy a ver el gráfico de esta función, es una función asintótica. Tiene asíntota en 0, en el valor donde yo estoy estudiando. Fíjense que las dos ramas, la verde de la izquierda y la verde de la derecha, son discontinuas, no se unen con continuidad. La función viene hacia acá, hacia abajo, desaparece y aparece arriba. ¿Y cuál es el salto que viene desde acá hasta acá? Bueno, es infinito, porque de un lado es menos infinito y del otro es más infinito. Entonces, esa distancia, ese salto, es infinito. En este caso decimos que la discontinuidad es esencial de salto infinito. ¿Sí? Acá no está aclarado porque está puesto como ejemplo, pero es de salto infinito. ¿Sí? Discontinuidad esencial de salto infinito. ¿Qué pasa si el límite de la función existe? Que es en la tablita que les improvisé acá,
una discontinuidad evitable, existe el límite. Entonces vamos a ver una función. A ver, acá. Bien, esta función que está acá planteada, se pide estudiar la continuidad en x igual menos 1. ¿Qué pasa si yo hago el primer axioma de la continuidad? F de menos 1. F de menos 1 me da como resultado, arriba si pongo menos 1 me queda 0 y abajo me queda 0. ¿Y esto cuánto da? Bueno, y esto no existe, porque acá no tiene un límite escrito adelante. Entonces esto no es una indeterminación. Es una indeterminación 0 sobre 0 si yo tengo el límite. Ahora, si yo no tengo el límite, esto no existe. Entonces no se está cumpliendo la primera condición de la continuidad, no se está cumpliendo el primer axioma. Entonces es discontinuo. Pero cuando voy a analizar el límite, le pongo el límite, ¿sí? Está estudiado el límite por derecha, el límite por izquierda, pero fíjense que los dos límites son iguales. Se aplica el quinto caso arriba, en los dos casos se simplifica, ¿sí? Se simplifica el de arriba y el de abajo, y da por derecha menos 2, por izquierda menos 2, por lo tanto el límite es menos 2. La función es discontinua en menos 2, porque no existe la función, pero sí existe el límite. Entonces es una discontinuidad evitable. ¿Cómo es el gráfico de una función que presenta una discontinuidad evitable? Bueno, este es el gráfico, que en menos 2, este es el gráfico. Sí, a ver, ¿cómo queda? No, no puede ser. Está dos veces la misma página, me parece. Sí. Este es el gráfico de la función. Ahí está, ahora sí. Bueno, acá está el valor menos 2. ¿Sí? Acá está marcado el valor menos 2. Esta línea vertical. Acá está, no, menos 2 no, perdón. Menos 1 era. Este es menos 1. Ahí. Y este valor horizontal acá es menos 2. Cuando yo me arrimo a la función a la izquierda de menos 2, la función a la izquierda de menos 1, digo, la función se aproxima a menos 2. Y cuando yo me arrimo hacia la función desde la derecha, la función se aproxima a menos 2. Quiere decir que la función alrededor de menos 1 se comporta con resultados alrededor de menos 2. Esta era la definición de límite en un punto. Si yo hago un entorno chiquitito del menos 1, todos los valores caen en un entorno chiquitito del menos 2. Entonces la función tiene límite, pero ese límite no implica que la función sea continua. La función tiene lo que se llama un punto vacío, a veces se le dice un hueco, ¿sí? Este gráfico, esta función no es una recta. Es como si fuese una recta a la cual le falta un punto, que de hecho es precisamente eso. Es la recta a la cual le falta el punto menos 1 de x menos 2 de y. Bueno, este tipo de discontinuidades, ¿sí? Es una discontinuidad evitable. Y no hay salto, porque desde el límite de la derecha hasta el límite de la izquierda, ¿dónde está? Desde acá hasta acá no hay salto. Es una discontinuidad que se denomina evitable. Bueno, ese es el caso que tenemos acá, una discontinuidad evitable. Y acá está el resumen, ¿sí? De la tablita que yo les había marcado recién, y está puesto los dos nombres que se le dan usualmente a las discontinuidades. Si no existe el límite de la función, la discontinuidad se denomina esencial. No existe el límite de la función, la discontinuidad se denomina esencial, ¿sí? Y si resulta que no existe porque alguno de los dos límites da infinito, entonces se denomina de salto infinito, o también se le dice discontinuidad esencial de segunda especie. Si yo voy a usar salto finito, salto infinito, pero algunos textos hablan de discontinuidad esencial de segunda especie. Si el límite no existe porque los límites laterales no coinciden, tan diferente que no vimos un ejemplo, así que ahora vamos a tratar de buscar alguno donde pase esto, es decir, los laterales dan resultados diferentes, pero ninguno da infinito, la discontinuidad se llama de salto finito, esencial de salto finito, o se denomina de primera especie. ¿Sí? Esencial de primera especie. Y si el límite existe, entonces es evitable. Serían los tres casos en los cuales nosotros nos vamos a mover. Estas son algunas propiedades que son importantes conocer
Sí, nosotros no las vamos a demostrar porque en realidad se hereda de las propiedades de límites. ¿Sí? Así como en el ejemplo que les di de propiedad de recién de que una función que es continua en un punto está acotada en un entorno, esa propiedad se hereda de la existencia del límite. Bueno, todas estas propiedades también se heredan de que si son continuas, existe límite en el punto. Entonces, la primera propiedad me dice que si yo tengo una función f que es continua, el resultado de multiplicar a f por una constante da una función continua. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros vimos en la unidad 0 es cómo se comporta la función seno de x. Entonces, en vista de el concepto intuitivo de la continuidad, creo que todos podrán pensar rápidamente que la función seno de x es una función continua. Entonces, si yo escribo la función menos 3 medios por el seno de x, entonces, ¿qué ocurre con esta función nueva que yo escribí? ¿Es continua o no es continua? Lo es, porque aplicó la primera propiedad. Es una constante por una función continua. La suma y resta de funciones continuas es continua. El producto de funciones continuas es continuo. El cociente de funciones continuas es continua siempre y cuando g no valga 0. ¿Sí? Siempre y cuando no esté dividiendo por 0. Y la composición de funciones continuas es continua. Estas 5 propiedades es muy importante que las recordemos porque nos van a hacer falta en algunos conceptos teóricos y nos van a ayudar en algunos ejercicios. Bueno, lo que dice acá abajo, ¿sí? Aplicando el álgebra de límite lo podemos probar, la continuidad, porque a ver, sería una demostración bastante sencilla. Si yo digo que f es una función continua, se cumple que existe la función, que tiene límite y que dan igual. Entonces, ¿qué pasa con k por f? Si mi hipótesis es que f es continuo, que cumple con los 3 axiomas, ¿qué pasa con k por f? Bueno, si f existe, k por f existe. Si el límite de f existe, el límite de una constante por el límite existe. Y el resultado va a ser el mismo que arriba. Entonces, fíjense qué sencillo que es probar que k por f es continuo. Lo mismo pasa abajo. ¿Sí? Sabiendo por hipótesis que f es continuo y que g es continuo, es muy sencillo probar esta continuidad. Bueno, a ver, esto es página... No, 9. Bueno, vamos a parar acá, un cachito. Se está por interrumpir la clase, se está por interrumpir la llamada, así que salimos, volvemos a entrar.